Hola amigos, ¿cómo están? Acá les traigo un webinar sobre mejoramiento de suelos de la empresa de cementos Melón, que está muy interesante. Lo pueden encontrar completo en la página del Instituto Chileno del Hormigón ICH, a disposición de todo público. No olviden siempre estar aprendiendo y enriqueciendo su conocimiento. Este material y más contenidos son completamente gratuitos, que a mi parecer, y para todos los que andamos siempre escasos al billete, es un precio bastante razonable. Y eso nada más. Muchas gracias y no olviden dejar su like y seguirme. Bueno, el título de hoy es Mejoramiento de suelo y rellenos a través del uso de hormigones. Nos vamos a centrar en el contexto de mejoramiento de suelo y rellenos a través del uso de hormigón y mortero. Acá, porque yo lo encontré un tema súper interesante, lo quisimos abordar, debido a que hoy día cada vez más necesitamos el tema de la productividad. Todos los clientes hoy día necesitan el avanzar rápido, el utilizar menos recursos, en general, y cada vez el tema del ovario es un recurso súper escaso, no es infinito, por lo tanto en muchas partes de Chile tenemos el tema de que no tenemos buenos suelos y tenemos que construir. Y en ese sentido hay que hacerle mejora a este tipo de suelo por varios motivos. Y entre esos motivos es aumentar la capacidad. En general, un mejoramiento a través del uso de hormigones, mortero o lechada aumenta la capacidad resistente del suelo frente a cargas pesadas, por ejemplo. Reduce todo lo que son deformaciones y en ese contexto es previniendo asentamientos diferenciales del suelo. En caso de la estabilidad, aumenta la cohesión y la resistencia al esfuerzo, estos suelos o suelos rellenos. Y con respecto a la durabilidad, incrementa y protege respecto a las erosiones y el deterioro por condiciones, por ejemplo, climáticas o agentes químicos. Entonces, en general, hoy día es importante y cada vez se hace más necesario el tener distintas soluciones que puedan de alguna u otra forma aumentar y mejorar sus propiedades del suelo. Hoy día nosotros hemos recibido distintos tipos de requerimientos, por ejemplo, a través de, oye, necesito hacer pavimento y bajo el pavimento no puedo fundar. O, por ejemplo, muchas veces nos pasa que en el caso de los pavimentos de hormigón, debido a que son pavimentos rígidos, las condiciones de las bases son mucho menores, los requisitos son mucho menores respecto de los pavimentos flexibles y ahí el requerimiento es mayor. Y en ese contexto se requieren mejorar el tema de las bases, sobre todo, por ejemplo, en zonas en el lado norte hemos tenido varios requerimientos, o zonas industriales de acopio de container, etcétera. También está en el tema de las fundaciones. En general necesitamos mejorar el terreno para colocar, fundar, por ejemplo, no sé, edificios u otras cosas. También hemos tenido requerimientos de muros de contención y estabilización. Entonces, en base a todos estos requerimientos, la idea y quise sacar todas las aplicaciones que hemos tenido y cómo hemos enfrentado distintos tipos de problemas. Acá solamente como para que nos ordenemos en el tema de los conceptos, qué es el hormigón, y porque vamos a hablar toda esta presentación de lechada, mortero y hormigón, entonces para afinar criterios y conceptos, el hormigón es un material que resulta de la mezcla de cemento, áridos, agua, aditivos, adiciones y aire en una pequeña cantidad, que es el aire propiamente tal de inclusión cuando se amasa, y todo en proporciones adecuadas que al fraguar y endurecer forman finalmente una masa sólida semejante a una roca. Efectivamente, lo que nosotros simulamos son las rocas, pero existe el concepto de lechada, que cuando hablamos de lechada es solo cemento y agua. También existe el concepto de mortero, que ahí es cemento, agua, aditivos y áridos finos, y ya cuando aplicamos el árido grueso se vuelve el hormigón, ¿ya? Y todo esto con la inclusión del aire y con aditivos. Entonces, en base a ese concepto, nosotros tenemos distintos tipos de soluciones y soluciones aplicadas dependiendo de la necesidad. Y aquí lo quise dividir en estos, son 6 aplicaciones: hormigones autocompactantes, rellenos de densidad controlada, lechada cementicia, suelo líquido, que es un concepto nuevo, shotcrete y suelo cemento. ¿Por qué puse el tema del CO2 en el interior? Porque en general todas estas innovaciones o aplicaciones
tienen que ser y se deben construir de forma sostenible. Hoy día es súper importante el concepto de la sostenibilidad, el tema de controlar las emisiones, el tema de construir de forma responsable. Por eso que lo pusimos en el centro, debido a que nosotros, como para nuestra empresa, es una parte fundamental en la sostenibilidad. Entonces, partiendo con el tema de los hormigones autocompactantes, bueno, todo el mundo los debe conocer, pero se aplica bastante en todo lo que son rellenos. Hoy día los hormigones autocompactantes principalmente se utilizan en pilotes, muros pantalla, rellenos de socavaciones, rellenos de estructura de liner. ¿Y por qué esta aplicación? Es cuando efectivamente se necesita un relleno que sea estructural. En general los autocompactantes, si bien las resistencias especificadas van desde los G20 que nos piden, el potencial de los autocompactantes resulta ser o termina siendo la resistencia real de 350 kilos o 35 megapascales. Entonces, esta solución es súper acogida para todos estos proyectos que primero requieren aumentar la rapidez en el proyecto. Muchas veces, por ejemplo, hemos tenido en terreno socavaciones que se requieren una puesta en marcha bastante rápido y que la resistencia sea tal que efectivamente se pueda utilizar el producto o el terreno de forma inmediata. Además, la otra propiedad que tiene, que los autocompactantes en el caso de los rellenos, la gracia es que como son tan líquidos, y ahí como lo vieron en el video, son tan líquidos que corren. Y al correr se pueden introducir en todas las oquedades que pueden existir en todo lo que son los terrenos, las fases, etc. Y en este contexto, ¿por qué puse también rellenos de estructura liner? Porque dentro de esta línea de productos hubieron, hace un tiempo atrás, unos requerimientos que nos pidieron rellenar unos liners, ¿ya? Ahí nace esta marca comercial que nosotros le pusimos Liner Mix. Y aquí la resistencia que nos pedían era que debía cumplir 350 kilos fuerza por centímetro cuadrado. Y bueno, acá, como les comentaba, generalmente los autocompactantes tienen una resistencia potencial mucho mayor. Esto da debido a que necesitan muchos finos para poder que se autocompacte, que no necesite, que salgan estas burbujas. Entonces, para hacer esta mezcla, la resistencia potencial en general va desde los 400 y en este caso 700. Acá el contexto o el requerimiento fue que existían unos cables en el interior. Aquí, si ustedes se dan cuenta, la foto es de la Alameda. Bajo la Alameda necesitaban pasar unos cables y proteger esos cables. Necesitaban hacer relleno de tal magnitud que no solo protegieran el tema de los cables, sino que además fuera estructural, porque claramente en este caso pasa todo lo que es el transporte sobre la Alameda, frente a la Moneda. Esta es una foto frente a la Moneda. Entonces ahí se creó este producto en donde se colocaba a través de bomba y al final rellenaba todo lo que era la parte de los liners, que era la parte superior de los liners, y así quedaba un suelo bastante resistente. Acá otra de las requerimientos fue que tuviera una resistividad térmica de mayor a 40 grados Celsius. Bueno, a 40 grados Celsius, no mayor, sino que a 40 grados Celsius. Y ahí, bueno, hicimos todos los estudios de forma previa para poder determinar que efectivamente era lo que se requería en el proyecto. Otra de las aplicaciones que son bastante conocidas y que han tenido hoy día sobre todo un uso no solo por ejemplo acá en edificios, sino que también en rellenos de zanjas, de alcantarillado, etcétera. Son los morteros de densidad controlada, nosotros los conocemos como los RDC. Eso sí, que estos no son estructurales, aquí hago la salvedad. Sirve para reemplazo de suelo, ¿no? La gracia que no requiere compactación y es de fácil colocación. Acá el uso principalmente es relleno de sobreexcavaciones. Acá la aplicación que se le da y por qué la importancia de este tipo de producto es que, si se dan cuenta en la foto del lado izquierdo, existe una zona en donde es difícil llegar, a las personas en general les cuesta entrar, y también la maquinaria, porque para hacer un suelo compactado de forma tradicional, uno tiene que hacerlo por capa, meter un pata o alguna maquinaria que de alguna otra forma compacte este suelo, y en este caso la aplicación del RDC es de forma directa. Si ustedes se dan cuenta en la foto del lado derecho,
de la imagen es agua, prácticamente agua, y está un caballero mirando, pero no está mirando y no está colocando el producto. Así que en este sentido aumenta considerablemente la productividad. Si después quisiesen pasar cable u otro, pasar algún tipo no sé, cable adicional o cambiar el layout del proyecto, se puede sin ningún problema porque son excavables. Entonces es una aplicación bastante rápida, de fácil colocación y aumenta todo lo que son la productividad y el desempeño del proyecto. Acá es un producto que es bastante líquido, como ustedes vieron. El asentamiento de cono es más o menos 20 más o menos 3. Como les comentaba, no tiene resistencias altas, por eso nosotros no lo recomendamos para todo lo que son rellenos estructurales. Ahí entraría la primera opción que vimos, que es los autocompactantes. Acá las resistencias van desde 1, 3 y 7. Y muchos clientes nos pedían el CBR, porque generalmente la condición que se pide en los suelos, sobre todo para el tema de los pavimentos o caminos. Y en este contexto, acá les medimos el CBR. Obviamente es un CBR adaptado, porque en el caso del hormigón no se puede tomar de la misma forma el ensayo, así que hubo una adaptación, y en ese contexto el RDC1 no promueve ningún tipo de CBR, pero el RDC2 y el RDC3 sí, y en este caso el RDC2 es de 40% de CBR, perdón, no dije que lo que era CBR, que es capacidad soportante del suelo, y el RDC3 es de 80. Y 80 es un valor bastante alto para que después de alguna otra forma puedan hacer construcciones o de ahí poner una base, etc. Como les comentaba, otras de las aplicaciones que hemos visto y que han sido bastante requeridas este último tiempo son las lechadas cementicias. Antiguamente, claro, debido a que la aplicación en este caso, eran mucho más pequeñas, no se pedían de forma directa a los premezcladores, pero hoy día, como les comentaba, las exigencias del tiempo, de que necesitan tener todo de forma rápida, darle tránsito, que no se caiga, contenerlo, etcétera, se han pedido lechada cementicia. ¿Y qué es lo que era la lechada? Yo les comentaba que era agua más cemento. Acá estas lechadas son principalmente para relleno, sobre todo para cuando uno tiene, por ejemplo, en cerros, que sabes que efectivamente el comportamiento del suelo no va a ser muy bueno, o la capacidad de lo que se está construyendo es bastante alta. Se hacen este tipo de lechadas en donde también es prácticamente agua y se introducen, ahí les puse la máquina de cómo se inyectan estas lechadas. Acá, bueno, el requerimiento de esta aplicación principalmente fue de 28 megapascales y nos solicitaban una razón agua-cemento de 0,45. Y acá, si se dan cuenta, tiene una alta fluidez en el diámetro. Y esto ha sido bastante, este último tiempo, utilizado en todos estos proyectos, como les decía, de mejoramiento de suelo de forma rápida y que se tenga que dar a tráfico. Más que a tráfico, sino que a disposición inmediata de lo que se va a construir. Otra de las aplicaciones, nosotros le denominamos el suelo líquido. ¿Y qué es lo que es el famoso suelo líquido? Aquí los requerimientos de obra fueron el contenido de humedad para garantizar la condición de colocación en estado líquido. Es decir, también necesitaban un estado bastante plástico para su colocación. Otro de los requerimientos fue la capacidad calorífica especificada, que tenía que ser mayor a 1000 joules. Y resistencia a la compresión capaz de soportar a las 24 horas. Esto generalmente en los suelos es súper importante porque necesitan seguir trabajando. Entonces, en este contexto, los requerimientos que hemos visto son mínimos de poder pisar, el poder colocar algún tipo de maquinaria liviana. Entonces se requiere de alguna otra forma algo de resistencia para poder continuar con la faena. Acá la permeabilidad es la permeabilidad de valor máximo que nos solicitaban, era 10 elevado a menos 7. Y el diseño del suelo, acá nosotros la solución que se trabajó en conjunto con el cliente fue un suelo con adición de cemento, pomacita y bentonita.
Este tipo de aplicaciones generalmente son para pasar los serpentines y sobre esto colocar este tipo de suelo en donde la gracia que tiene que efectivamente tiene resistencia, protege este tipo de serpentín y no se deteriora, porque al final la idea de colocar esto que sea líquido, que pueda proteger este tipo de serpentines y aplicaciones. Entonces, este es otro tipo de suelo en donde hemos participado nosotros y bueno, ahí está la aplicación en la foto del lado izquierdo y cómo se ve el producto en el lado derecho, que es totalmente distinto a lo que nosotros generalmente estamos acostumbrados. Para mejorar todo lo que son talud, bueno, hablamos de estas inyecciones de lechada, pero también aquí quise colocar lo que habitualmente se usa, que son el shotcrete proyectado. Una aplicación, por ejemplo, acá es un canal trapezoidal, era para contener el talud. En este caso, este canal tenía el requerimiento de que, claro, iba a recibir posteriormente todo lo que eran aguas y canalizaciones de las aguas servidas principalmente. Entonces, más que canalización de agua, sino que canalización de aguas. Y acá, bueno, hoy día se usa bastante lo que son las fibras y se elimina esta partida de mallas, pero en este caso, en este ejemplo, se utilizaron mallas. Si ustedes se dan cuenta ahí con un espesor para darle igual la contención entre la malla y que no quede directo pegado la malla para que se pueda tener una capacidad soportante el tema del talud. Y bueno, acá después, posterior al shotcrete, ahí está la máquina chocreteando el talud, se hormigonó todo lo que era la base de este canal. En este contexto, bueno, acá este tipo de shotcrete es bastante usado. De hecho, en este último tiempo nos han pedido hasta shotcrete con color, ¿ya? Y aquí, a modo de cómo se trabaja este producto, dicen hormigón shotcrete, pero su base puede ser de 13 milímetros, el tamaño máximo, generalmente se usa 10 y ahí pasa a ser un mortero. Y en este tema, claro, ¿por qué queda listo una vez aplicado? Es porque en la boquilla va el producto, va el shotcrete y va un aditivo acelerante que es el que cuando hace contacto con este producto, con este mortero, entra en contacto y se activa y fragua inmediatamente, lo que le da la rigidez y que se pueda autosoportar de forma inmediata. ¿Ya? Esa es como la base de lo que son los shotcrete. En este caso era un shotcrete que tenía una resistencia especificada de 225 kilos fuerzas por centímetro cuadrado. Otra de las aplicaciones que hemos vivido este último tiempo y que nos han solicitado bastante acá son los suelos cemento, ¿ya? Y acá en este contexto hemos elaborado el requerimiento base, ha sido por ejemplo Proctor, en este caso Proctor modificado un 95% y que tenga contenido de cemento. Este tipo de aplicaciones de los suelos cemento generalmente se utilizan, como dice ahí, para mejorar las propiedades debido a que se aumentan las densidades y porque es un producto que de alguna otra forma aumenta bastante la durabilidad. Bastante usado en caminos en donde son no definitivamente la carpeta de rodado, sino que en este caso son soluciones para el mejoramiento del suelo o también bastante ocupado en lo que son bodegas secas o centros de bodegas secas, en donde después sobre esto se le colocan en general todo lo que son adoquines y ese es el uso principalmente, por lo menos que hemos visto ahora y que nos han solicitado. Como vieron, existen bastantes productos que se pueden colocar en todo lo que son mejoramientos de suelo, como los hormigones autocompactantes, como un resumen, relleno de densidad controlada, la lechada cementicia, hoy día suelos líquidos que son para aplicaciones más específicas, el shotcrete o los suelos cemento. Pero como les decía, nosotros como empresa tenemos una base que es construir de forma responsable y sostenible. Y en ese contexto, hoy día acá quise incorporar lo que es la sostenibilidad y cuál es el camino. Todo el mundo habla de que efectivamente el cambio climático es un desafío ambiente global causado por el aumento del CO2 y todos generamos de alguna otra forma huellas de carbono, que es la forma de medir el impacto que estamos produciendo. Nosotros como industria, en general del cemento y el hormigón, somos el responsable del 7% de emisiones a nivel nacional
y la meta es lograr la carbono neutralidad en el 2050. Entonces, para ello no solo se tienen que reducir, porque nunca es suficiente, como se dice, sino que también hay que de alguna otra forma compensar. Y la compensación a través de bonos de carbono es una alternativa que potencia el desarrollo sostenible. ¿Por qué hago esta mención? Porque, claro, muchas veces nos dicen, oye, claro, las soluciones que nos están presentando al incorporar cemento aumentan el CO2, pero esto es una forma de disminuir o compensar el CO2 que estamos otorgando, aumentando productividad y dando otros beneficios de forma directa. En general, la huella de carbono de los hormigones, y aquí considerando las materias primas, el transporte y el procesamiento, tienen una implicancia de un 92, entre un 80, un 95% de las emisiones completas del hormigón vienen del cemento. Por lo tanto, el impacto, como dice ahí, ambiental de un hormigón medido en términos de emisiones de CO2 está estrechamente relacionado con la cantidad de cemento que utiliza esa mezcla. Por eso nosotros, el último producto que lanzamos al mercado se llama Low Carbon Mix, y que son hormigones con atributos sostenibles que además ofrecen una mitigación de la huella de carbono a través de la reducción directa y o compensación de emisiones. ¿Y por qué lo quise colocar? Para de alguna otra forma globalizar todo lo que hemos hablado. Es porque cualquiera de los productos que mencionamos anteriormente se pueden compensar la huella que se emite a través de este producto. Entonces ahí ya deja de ser una dificultad el reemplazar la tierra o el suelo por un hormigón, una lechada, un mortero, porque de alguna otra forma lo podemos hacer de forma sostenible, compensando a través de bonos de carbono. Como punto número 4, quise traerles un caso de éxito de un cliente en específico. Este es un cliente que nosotros utilizamos en particular, el RDC. Así que los voy a dejar con un video de una aplicación y de una opinión respecto del producto de forma directa de nuestros clientes. Hormigones presenta su mortero de densidad controlada para rellenos no estructurales y reemplazo de suelos, RDC. Se caracteriza por ser un producto listo para ser trabajado desde el momento de su descarga. No requiere compactación y es de fácil colocación. El producto que estamos aplicando nos está ahorrando un 80% en tiempo, digamos, acá en la obra. En un principio pensábamos generar un acceso y hacer relleno compactado por capas. Eso significaba estar 1 mes y medio, 2 y medio trabajando en el área, por lo cual ahora con el cambio de este producto lo estamos terminando en una semana. RDC puede ser utilizado en rellenos de sobreexcavación, rellenos laterales de muros subterráneos, zanjas de alcantarillado, paso de tuberías, relleno interior de tuberías en desuso y para el relleno de estanques de almacenamiento abandonados. La aplicación del producto no es perfecto, un vaciado rápido, autonivelante prácticamente, que no requiere mucho trabajo para la gente de nosotros en terreno. No, excelente producto. Es una alternativa económica y eficiente, ya que no requiere compactación. Existe la versión bombeable, la cual se adapta a cualquier tipo de obra, permite un ahorro en mano de obra y maquinaria asociada, y entrega una mayor velocidad de construcción del relleno, lo que aumenta la productividad de su obra. RDC, de Melón Hormigones. Un mortero de densidad controlada para rellenos no estructurales y reemplazo de suelos. Bueno, si se dieron cuenta de la imagen, estaban todos mirando cómo corría el producto. Ese es el aumento de productividad que otorga este tipo de soluciones. Y para ya finalizar, como conclusión, efectivamente existen productos, como dicen, existen distintas soluciones. La clave está en la integración temprana, y ahí llamo a todos nuestros clientes, mandantes, etcétera, a que nos indiquen cuáles son sus problemas, que lo veamos desde la base, desde la concepción del proyecto, porque podemos ver cuál es la mejor opción, cuál es la opción más adecuada, más económica, si lo vemos a etapa inicial. Y lo otro es la colaboración, el entender, la escucha activa, el entender de cómo podemos
solucionar los distintos problemas que se generan ahora, y en ese sentido nosotros ahí lo invito a que efectivamente nos llamen y nos cuenten cuáles son sus dificultades, porque como les comenté desde el inicio, tenemos soluciones para todo y si no, las podemos adaptar o mejorar o de alguna otra forma. Lo invito ahí a que nos vemos en conjunto. Eso.